Bueno, sobre este tema vamos a conversar con Antonio Frey, ex subsecretario de Prevención del Delito y miembro además de la Comisión Independiente de Reforma Policial, convocada por el senador Felipe Arboe, que esta jornada, como decíamos, entregó a los poderes del Estado su proyecto que vienen trabajando desde hace ya un par de meses. ¿Cómo le va? Muchas gracias por estar aquí. Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Yo sé que a lo mejor puede ser un tanto si se quiere la pregunta, pero es necesaria porque tengo la sensación de que no todo el mundo tiene exactamente el mismo diagnóstico. ¿Cuál es el problema estructural que se está observando hoy día con nuestras policías? Se lo pregunto porque en varias oportunidades me he encontrado con algunos dicen que más bien es la interpretación de protocolos, otros dicen que es el protocolo, algunos plantean que en realidad es que la policía necesita ciertas modernizaciones en su funcionamiento. No todos tienen tan claro el diagnóstico. ¿Cuál es el suyo? Sí. Nosotros tuvimos una larga discusión sobre este tema. Tuvimos que ponernos de acuerdo, que es un punto súper importante, y a la conclusión que llegamos consensuadamente es que no podemos seguir haciendo procesos de modernización, de aumento de personal, de mejora en los procedimientos, de cambio de los protocolos, sino que tenemos que repensar el rol de la policía en la sociedad chilena nueva, que es una cosa muy distinta. Eso significa, de alguna manera, ya no pasar del concepto de modernización, sino que al concepto de reforma, ¿ah? Y cuando hablamos de reforma, estamos repensando la policía para una mejor democracia. ¿Repensando la policía en la práctica es una refundación? Sí, eso... Hay gente que no le gusta el término porque sí. tiene un componente, si se quiere, emocional muy grande. Sí. Pero al final, cuando uno habla de una gran reforma, no podría entenderse sino que más bien una refundación para el siglo XXI, habiendo transcurrido ya 20 años de este siglo, de lo que necesita nuestro cuerpo policial. ¿Sería más o menos eso? Sí. Póngale el término que usted quiera, pero yo lo diría en términos gráficos de la siguiente manera. Hoy día tenemos una policía que está concebida por todos, no solamente por el poder político, como un instrumento para combatir el delito o para el orden público, ¿ah? Tenemos que pasar de esa concepción de choque a una concepción de servicio público de calidad cuyo centro está en la persona y la protección de sus derechos. Imagínense el cambio que significa eso. Significa una concepción totalmente distinta. Usted lo maltrata su pareja, hoy día va a la comisaría y tiene que contarle a todo Chile que lo maltrataron. Lo que estamos diciendo es que Carabineros tiene que tener un sistema especial para atender a esas personas que esté privada, hoy día no está, que le dé el resguardo a la persona, la garantía que nadie lo está escuchando y que lo contenga psicológicamente. Estoy dando ese ejemplo para que usted entienda. Ese es uno de los ejemplos que probablemente... Y muchos no está, otros. Claro, pero no está precisamente en el centro hoy día de la crítica. Sí. Nadie está criticando exactamente ese tipo de procedimientos de la policía, sino que más bien otros hoy día. Muchos más. Sí, muchos más, pero probablemente ese no es el más relevante. En el orden público, lo que importa aquí es el resguardo a las personas que legítimamente están manifestándose y la focalización con proporcionalidad en las personas que están cometiendo violencia. Hoy día lo que ocurre es que no hay una diferenciación y hay una ineficacia en el control de la violencia y hay un abuso en el control de las personas que están manifestándose legítimamente. Entonces, está puesta en tela de juicio todo el actuar de Carabineros en todas las dimensiones. Hoy día estamos viendo esto, pero podemos multiplicarlo en todas las... Pero varios otros elementos que uno no tiene que dejar de lado porque después se va a encontrar con ese otro problema a la vuelta. Exactamente. Déjame preguntarte esto que quizás no aparece tanto en el debate, pero que creo que ya que estamos teniendo esta discusión, probablemente alguien debería plantearla. ¿Por qué Chile necesita una policía militarizada? Porque nosotros le decimos Carabineros, pero la verdad es que en todo el resto del mundo se habla de la policía chilena, la policía militarizada, que no es algo tan común, la tienen muy pocos países. O sea, la tiene Francia con la Gendarmería, la tiene Italia con los Carabineros y otros más. O sea, claro, pero no es la mayoría de los países, más bien son las excepciones a la regla. Sí. España la tuvo y va cambiando el sistema. Y ellos hicieron una refundación bien importante de su policía. Es, totalmente. Es un buen ejemplo del caso español porque tenemos vinculación cultural con ellos. Pero, cultural y política. Sí. El tema es el siguiente. Desde la creación en 1927 con el general Carlos Ibáñez del Campo hasta hoy día teníamos institución militar. ¿No valdrá la pena, y esto lo hago a título personal, repensar la policía en el sentido de que ya no necesitamos ese tipo de policía militarizada y necesitamos otro tipo de policía? Recordemos que el cuerpo carabinero era de los militares, que actuaba en tiempos de paz y se fusionó con las policías municipales para crear el cuerpo carabinero, o sea, lo que entendemos carabinero. Exacto. No Hace podríamos no tantos años dependía del Ministerio de Defensa, de hecho, ¿no? Del Interior. Así es. Que fue una modificación que hizo en tiempos de dictadura, pero para que se entienda. Antes dependía del Ministerio del Interior también. No, claro, pero es que a esa altura daba lo mismo porque todo era militar. Digamos. Exactamente. Y está la doctrina de seguridad nacional, que empapó mucho a Carabineros y que hubo mucha formación al respecto y todavía sigue rondando ese aspecto. Entonces, ¿no será el momento que como sociedad, ni siquiera como grupo de especialistas, como sociedad nos planteemos la idea de que tenemos que refundacionar o cambiar o reformar, ponga la palabra que usted quiere? Tiene que ser fuerte esa palabra porque la gente está esperando eso como país, con la sociedad civil incluida, los propios carabineros que formen parte de este cambio. No hay ninguna reforma en el país, en ningún país que se haya hecho bien sin la policía.
Entonces, eso es otro tema importante. Que incorporemos a distintos actores de la sociedad civil, pro derecho de la mujer, de derechos humanos, etcétera, que demos una nueva visión y que cambiemos esta visión que tuvo sus éxitos y sus fracasos hasta hoy y que fue la concepción que armó el general Ibáñez cuando miró a Carabinieri y importó, digamos, esa visión que tenemos hoy en día. Ahora, ¿es más fácil o es menos difícil modificar y reformar o refundar lo que ya existe o eventualmente reasignar funciones muy específicas a la actual Policía de Carabineros, por ejemplo, no sé, custodia de fronteras y zonas de ese tipo, y tener un nuevo cuerpo policial? Eso hay que definirlo, creo que de manera mucho más fina y con un avance mayor en las propuestas. Nosotros lo que estamos diciendo es que nos pusimos de acuerdo en una cosa que no es tan fácil, que es decir, ¿qué es lo que es una policía democrática? ¿O qué es lo que es una policía en democracia? Una policía en democracia está controlada por el poder civil. Por el poder civil se entiende el poder político, el poder legislativo, los jueces en lo que les corresponde y también los ciudadanos. Un control estricto, porque le estamos dando la facultad más importante y más brutal, que es la coacción, a un cuerpo por legitimidad. Y entonces ellos tienen que devolvernos, primero, un respeto irrestricto a los derechos humanos y segundo, una accountability en el sentido de un control absolutamente férreo sobre su actuar. Ahora, hay un cambio cultural que es bien importante. Ya vamos a hablar de cómo se cambian los procedimientos y ese tipo de cosas y probablemente otro tipo de modernización o de reforma importante, pero el cambio cultural no es menor y recuerdo que uno de los quizás más emblemáticos que tuvo que vivir Carabineros fue cuando se crearon los tribunales de familia, porque hasta hace un tiempo antes de los tribunales de familia ocurría que cuando una mujer quería denunciar a que su marido la golpeaba, era muy común que los carabineros le decían algo habrá hecho. ¿Qué hizo usted, señora? ¿Qué cree que hizo usted? Sí. Y ese cambio cultural costó un montón, contado por los propios carabineros. Esto no es una historia, digamos, de mitología. Y ese cambio cultural tomó un tiempo. Si vamos a tener que hacer cambios tan relevantes con Carabineros en muchísimas otras áreas, ¿cuánto tiempo podría tardar esto? Bueno, lo dijimos hoy día en la mañana, lo tratamos de explicar. Esto no es parte... O sea, aquí hay que repensar la policía como una política de Estado. Reforma. Eso significa que tenemos que decir que esto no depende de un gobierno de turno. Depende del Estado chileno. Y va a tardar varios gobiernos. Pensemos en un caso muy práctico de buen desempeño. Los ingleses. En el año 50, los ingleses... La policía inglesa, que era brillante, muy bien valorada, se cayó a pique por la emergencia de los derechos de la clase media y por la violencia policial. Tuvieron que reformarla. Hasta el día de hoy la están reformando. El día de hoy día los comisionados encargados de la policía son elegidos popularmente y velan por su presupuesto, por su eficacia, por su pertinencia. ¿Cómo funciona? Mira, esto empezó en 2012, está en evaluación, pero ha tenido buenas cosas, que es que la población exige que los recursos públicos que emplea la policía sean transparentes y que las políticas comprometidas sean eficaces. Y eso no es menor. Hoy día, si usted le dice que compró unos vehículos para patrullar una zona fronteriza, bueno, está bien, ¿fue eficaz? ¿Sirvió para algo? ¿El gasto público fue costo efectivo? No lo sabemos. Ya, ahí hay un elemento que es bien importante, porque el manejo de recursos es ciertamente relevante, porque también cuando se malgastan o cuando se desvían, van perdiendo respeto y consideración por parte de la ciudadanía. Hasta hace muy poco nosotros la considerábamos como una policía atípica dentro de Latinoamérica, que era incorruptible y lamentablemente hemos conocido episodios que de alguna manera nos han afectado también. Ahora, hay otro elemento que probablemente aparece muy mencionado y que es la existencia de protocolos. Déjame hacerte esta pregunta y darle una vuelta de tuerca, quizá algo que haya sido bien analizado, entonces para mirarlo desde otra perspectiva. Los actuales protocolos que tienen Carabineros, por ejemplo, para enfrentar o disolver manifestaciones, son protocolos que se trabajaron después de que múltiples actores opinaron sobre cómo debían ser los protocolos de Carabineros. Se le preguntó al Instituto de Derechos Humanos, participaron montones de actores. Y da la sensación de que al final, como opinaron tanto, el Carabineros terminó construyendo en función de, bueno, toma un poco por aquí, toma un poco por acá, y los protocolos, la verdad es que uno los lee y uno le queda bastante claro el porqué del accionar de Carabineros. No son del todo efectivos, si se quiere. Por ejemplo, el uso del disparo de los famosos balines. ¿Cómo se trabaja cuando se quiere discutir una cuestión como esta con toda la sociedad, cuando todo el mundo va a querer contribuir, por decirlo de alguna forma, a cómo hay que refundar Carabineros? Yo creo que un tema es que reconstruyamos y construyamos toda una propuesta, desde los protocolos hasta las formas de formación, pero hay otro cambio que usted bien lo señaló al principio, que es el cambio cultural. Si Carabineros sigue con la misma formación, corta, centrada más bien en el aspecto jurídico, formal,
no una formación práctica centrada en los derechos de las personas, que tenga además un tiempo de aprendizaje, que tenga además un tiempo de socialización al interior de las comisarías, que tenga evaluación, que tenga además un seguimiento continuo y además una capacitación continua en el tiempo, sobre todo en temas de derechos humanos, en temas de atención al público, etcétera, vamos a caer en lo mismo, porque vamos a tener una súper protocolo, súper bien escrito, no sé si es el caso, pero súper bien escrito, y a la hora de interpretarlo, van a interpretarlo bajo su cultura, que su cultura es una fuerza de choque. Entonces van a justificar eso porque o los violentan, o porque ellos son esa fuerza de choque, o porque tienen una concepción errada del orden público. ¿Cómo se cambia la cultura? Porque esto no es solamente formación, es cultura también. Por eso, o sea, va muy de la mano, ¿no? Por eso, la cultura institucional se cambia principalmente, creo yo, con la formación. Eso significa que hoy día tenemos unos planteles educacionales que son jueces de la República o antiguos jueces que dan clases y policía. ¿Por qué no tenemos universidad? Estoy planteando una idea, no estoy diciendo que esa sea una universidad de la policía con profesores externos de todos los ámbitos, económico, administrativo. ¿Ocurre eso en otros países? Ocurre eso en otros países. En Alemania hay una universidad de la policía. En Inglaterra hay un sistema sofisticadísimo de formación. En Noruega no se acepta ningún postulante que no tenga al menos 2 años universitarios y 21 años de edad. No se aceptan a los 18 años. Entiendo que en la propuesta que se presentó en esta comisión, este comité, había una idea de una formación inicial, pero que sea continua para la profesionalización de la carrera. Y que al menos dure 2 años, que es lo estándar internacional. Hoy día dura mucho menos, y que tenga diversos contenidos, no solo el elemento jurídico de aplicación de la ley, que es uno de los elementos que la policía tiene que ver, sino que con elementos que tengan que ver con la resolución y negociación de conflictos, que tenga que ver con cómo resuelvo problemas de seguridad sin recurrir al sistema penal, de manera preventiva, que tenga técnicas de actuación con las personas para atenderlas amablemente. O sea, una serie de cosas, hablando de realmente un servicio público de calidad. Esta propuesta que se presentó hoy día, mañana vamos a conocer la que tiene La Moneda, ¿tiene posibilidades realmente de fusionarse? Más que lo que aspiran ustedes, ¿qué creen que va a pasar? Mira, yo no lo conozco, entonces no la tenemos en la mano, entonces es como una hipótesis, pero yo creo que hoy día, y yo lo digo personalmente, hay que estar disponibles para tirar para arriba el país. Lo digo de manera muy republicana. Todos los sectores, de todos lados, tenemos que apoyar el proceso de cambio que Chile está sufriendo, o está experimentando más bien, y cómo adecuamos las instituciones que tenemos, que tuvieron una buena elaboración, tuvieron su tiempo de oro alguna, a las nuevas realidades. Y en ese sentido, muy disponible a trabajar con todos los sectores de la sociedad para contribuir a ello. Si es que hay que fusionar algunas cosas más de largo plazo, pensando que nuestra reforma no va a plantear temas, o no planteó temas de cortísimo plazo, planteó temas más de largo plazo, pues bien, bienvenido. ¿Esto no pasa por la renuncia de uno u otro, como dijo Felipe Arboe? Yo creo que eso no soluciona el problema de fondo. ¿Podría agravarlo eventualmente? Lo pregunto porque Felipe Arboe también planteó en su momento, no sé si tanto en público, pero sí en privado, que podría ser un error estar descabezando a Carabineros como ocurrió la vez anterior, porque en el fondo quien asume tiene menos experiencia. Mire, si usted tuviera que hacer renunciar al presidente del Banco Central, por ejemplo, con una institución que funciona o que tiene cierto prestigio todavía, bueno, me parece bien porque puede ser una mala conducción. Pero si usted va a sacar a una persona de una institución que está deslegitimada, ¿va a legitimar esa institución por sacar a la persona que está hoy día en el cargo? No estoy tan seguro. Entonces, está bien, podemos hacerlo. Todo depende del poder político actual y tiene que tomar su responsabilidad al respecto. Yo no me puedo hacer cargo de esa pregunta. Pero si lo hace, no tenemos que tener a la vista que eso no va a resolver el problema de fondo. Antonio Frey, muchas gracias por conversar con nosotros esta noche. Vamos a estar pendientes de lo que ocurra mañana, pero esa propuesta ahí ya está disponible sobre la mesa. Vale mucho la pena estudiarla. Muchísimas gracias, Antonio. Muchísimas gracias.